Hola. Ay, está fuerte. Buenos días a todos. En primer lugar le quería agradecer al IPCBA, a los dueños del establecimiento Ganesto y a todos aquellos que han participado de este evento. Les quiero agradecer que nos hayan invitado. Y por otro lado, lo que les quería comentar es que realmente me pone muy contento ver tanta gente interesada y con las cuales uno puede compartir lo que hace, que básicamente es generar información, discutirla para tratar de mejorar que es nuestro negocio, el de todos los que estamos acá, ¿sí? Yo voy a hablar de la parte de la base forrajera y básicamente darle la importancia que tiene en el sentido de que en muchos, primero, lejos es el recurso alimenticio para los rumiantes más barato, ¿sí?, de todos. En segundo lugar, los rumiantes son los únicos que pueden aprovechar eficientemente esto. Podemos discutir el tema de los granos, cuál es más eficiente, todo, pero el tema de los pastos es clarito. Pastos o voluminosos. Y por otro lado, y por eso estamos acá hoy, es que es posible mejorar la producción y la eficiencia de utilización de todos estos recursos. Así que yo me voy a basar en eso y sobre todo voy a tratar de que a ustedes les quede el concepto de que cuando vean pasto, piensen que eso es dinero convertido en carne, en este caso, o en leche, ¿no es cierto? Así como lo miran en otros países del mundo que son nuestros competidores y que nosotros tenemos que llegar a ser tan o más eficiente que ellos. Así que un poco con ese espíritu vamos a empezar la disertación. Yo tengo media hora, así que no voy a hablar todo de pasturas, voy a hablar lo que me parece que por la experiencia, por la charla con productores, por encuesta que hemos hecho, son algunos puntos que hay que levantar, ¿sí? El contenido yo lo voy a dividir en tres partes básicas. Una que tiene que ver con los suelos ganaderos, suelos donde no se puede hacer la agricultura. La otra que tiene que ver con los suelos que en alguna oportunidad también eran ganaderos, pero hoy es posible hacer alguna agricultura, típicamente soja, a lo mejor con rendimientos no muy competitivos, pero lo suficiente como para hacerlo, ¿sí? Y por último vamos a hablar algunas cositas que tienen que ver con las pasturas que van en suelos donde se puede hacer agricultura. Entonces ahí las cuestiones se complican. Vamos a empezar entonces por los ambientes ganaderos. Acá hay una cuestión cuando uno se mete a un lote ganadero. ¿No? Ahí está bien, entonces. Bueno. Cuando los ambientes ganaderos, los lotes ganaderos, cuando uno los pisa, lo primero que ve es que son heterogéneos, normalmente heterogéneos. Y ahí hay que decidir qué se hace. Primero tenemos que pensar en el tema de la sistematización, porque normalmente son lotes que tienen algún tipo de problema de anegamiento temporario, o sea que uno puede invertir, un productor, en semilla, en fertilizante y al mes y medio encontrarse con que tiene 2 metros de agua. Entonces ese es el primer factor a tener en cuenta, ¿sí? Si tenemos este riesgo, bueno, habrá que tomarlo muy en cuenta y ver si de alguna forma se puede solucionar. Una vez que entramos, y ese factor lo tenemos por lo menos en la cabeza, tenemos que decidir qué hacemos. Hay que analizar qué es lo que tiene el campo natural.
Puede ser que tengamos especies de mucho valor, entonces no hay que hacer nada, hay que manejar ese campo natural. ¿Cómo? Con el manejo del pastoreo, con la fertilización del campo natural o con la incorporación de alguna especie que a nosotros nos permita aumentar a lo mejor la calidad de la pastura, del pastizal, perdón, o que ayude a su vez a incorporar, como alguna leguminosa, nitrógeno al sistema. La situación es que cuando veamos eso, digamos, no, acá realmente esto es un pelo de chancho, un gramonal, no produce nada. Bueno, ahí sí, nos corremos hacia la otra. ¿Qué podemos hacer ahí? Y ahí tenemos, en suelos que tienen problemas de anegamiento o de problemas de salinidad, alcalinidad, muy pocas opciones. Básicamente el agropiro alargado, con lotus, melilotus, como leguminosas acompañantes, o en los últimos años también ha comenzado a hablarse, para algunas situaciones, y es correcto que así sea, de algunas especies megatérmicas en este tipo de ambiente, básicamente la grama arroz, ¿sí? Esas son las cuestiones que tenemos. Y cuando empezamos a hablar de las pasturas que hemos reemplazado por ese pelo de chancho, ya ahí tenemos otras cuestiones que hablar. Si fertilizamos, no fertilizamos, cómo manejamos eso, qué especies elegimos, etcétera, etcétera. Uno de los problemas que uno ve en este tipo de ambientes heterogéneos, ¿no es cierto? Y cuando uno quiere sembrar un agropiro es que hay problemas de implantación, normalmente hay problemas de baja cobertura del suelo. Podemos hablar de la nutrición del cultivo y también podemos hablar del manejo. Yo voy a empezar por la implantación, que es algo... de esto realmente tenemos información y podemos hablar de este tema media hora o una hora. Yo tengo media hora para todo. O sea, los voy a ir tirando los problemas y algunas posibles recomendaciones. Cuando uno siembra una pastura de agropiro, lo está sembrando en un lugar en el cual todos los procesos son lentos, ¿sí? Son ambientes pobres, las malezas crecen lento, uno no ve mucha cobertura. Entonces es importante, cuando uno se decide a sembrar un agropiro, hacerlo con una densidad de siembra correcta. Ni muy alta, porque tampoco es cuestión de poner mucha semilla, digamos, en un lugar que tiene un alto riesgo empresario, y hoy en día no es barato, es caro sembrar un agropiro. Y por otro lado, tampoco poner poca semilla, porque uno dice, bueno, total, el día de mañana esto se resiembra y poco a poco se va a ir cubriendo con la resiembra y todo eso. Sí, esto sucede. Ese esquema que ustedes ven ahí, yo se los cuento. Está muy sencillito ese esquema, pero realmente tiene detrás mucha información técnica, muy bien verificada. Nos dice que si nosotros sembramos, por ejemplo, 10 kilos de semilla, en lugar de sembrar 30 kilos de semilla, al cabo de 2 años y medio vamos a tener la misma situación en cuanto al número de plantas, acá en nuestra zona. La cuestión es que esos 2 años y medio nos cuesta aproximadamente 3.500 kilos de materia seca, lo cual son aproximadamente 7 rollos. Ustedes saquen la cuenta y van a ver que esos 7 rollos probablemente sean mucho más que los 20 kilos de semilla que ustedes tendrían que sembrar, digamos, de más o como diferente. Por otro lado, tampoco hay que sembrar mucho. ¿Por qué? Porque el ambiente acepta una determinada cantidad de plantas. Son ambientes pobres, ¿sí? Si sembramos 50 kilos, y lo más probable es que al poquito tiempo tengamos la misma cantidad de plantas que si sembramos 30 kilos. Yo hablo de kilos acá para que a ustedes les quede una imagen práctica. En realidad tenemos que hablar de semillas viables por metro cuadrado, que en el caso óptimo serían 300 semillas por metro cuadrado viables, que son ahí los 30 kilos de semilla por hectárea, ¿sí?
acá lo tienen ustedes, qué es lo que pasa, ¿sí? Y es lo que yo un poco les quería contar. O sea, en 2 años 3.500 kilos de materia seca por aumentar la densidad de siembra de 100 a 300 semillas viables por metro. Vamos a hablar un poquitito de la fertilización. Normalmente un agropiro sin fertilizar en nuestra zona, y les aclaro que los suelos de agropiro de esta zona son peores que los suelos de agropiro de otros lugares, ¿sí? Normalmente producen alrededor de 4 toneladas de materia seca por hectárea por año, contra 2 toneladas más o menos de un pelo de chancho. Una de las alternativas de mejorar la productividad es a través de la fertilización, ¿sí? O sea, y básicamente con nitrógeno. Si bien en algunos lugares dicen que hay respuesta a fósforo, realmente hemos hecho un ensayo bastante extendido en el norte de la provincia de Buenos Aires y no hemos obtenido respuesta a fertilización con fósforo en agropiro, salvo en algún caso en la zona de Lobos. Pero si no, no lo hemos tenido ni acá, ni en 9 de julio, ni en Pergamino, ni en Villegas. Lo que sí hay una respuesta muy importante en nitrógeno, que una cosa es la cuestión visual que uno ve, ¿sí? Obviamente, como tienen ahí en la foto, si uno tiene algo sin fertilizar y otro fertilizar, uno ve la diferencia. Lo que es importante es ver con qué eficiencia ocurren esas cosas. Ahora sí les voy a pedir que miren unos datos. Ustedes fíjense que los 2 datos de arriba corresponden a una fertilización de agropiro a fines de invierno, principios de primavera, y los 2 datos de abajo corresponden a una fertilización de agropiro a fines de verano, principios de otoño. Nosotros por cada kilogramos de N, o sea, 2 kilos de urea, obtenemos en primavera entre 12 y 20 kilos de materia seca por kilo, ¿sí? Pero ustedes fíjense que de todo el nitrógeno que se aplica solamente se recupera entre un 17 y un 29%. ¿Sí? Podemos hacer una cuentita ahí y nos da un promedio de un 23%. O sea, de que cada 100 kilos de urea, en pasto recuperamos 23. La eficiencia es baja. Entonces, y en otoño es peor, no vamos a repetir los datos de otoño que están ahí abajo, pero es peor. Entonces, si van a fertilizar agropiro, 2 cuestiones. Primero, la época. Háganlo a final de invierno, ¿sí? No lo hagan ya en la mitad de la primavera, no lo hagan en otoño, porque la eficiencia es muy baja. Y otra cosita, como se aprovecha poco, y cuando hablamos de agropiro estamos cerca de cursos de agua, de cañadas, de arroyos, de laguna, mucho de eso se puede ir a contaminar. Entonces, tengamos cuidado con esto. Usémoslo, pero usémoslo en forma eficiente. Para eso hay muchos datos, ¿sí? Para sacar alguna cuentita atemporal y digamos y que no tenga que ver con las variaciones constantes de los precios y las relaciones insumo-producto, les quiero decir que una serie de experimentos, de los pocos que se han hecho en cría, viendo cuánta carne se gana, digamos, con la fertilización nitrogenada, encontramos que en este tipo de pasturas, si nosotros, o sea, producimos 1 kilo de carne con cada 0,8 kilos de N, que serían 2 kilos de urea. Eso es lo que nos cuesta hacer 1 kilo de carne en cría, a través de ternero y la vaca de refugo, ¿no? Esa es la cuenta que da, ¿sí? O sea que necesitamos 2 kilos de urea para sacar 1 kilo de carne, más la aplicación. Pero eso sí se hace en forma eficiente, o sea, si se fertiliza al final del invierno. Otra cuestión tiene que ver con el manejo. Yo voy medio rápido, pero bueno, después está en la dirección de todos nosotros, así que cualquier duda en particular lo podemos charlar después o
o a través de correos electrónicos. Otra cosita que tiene que ver con el agropiro es el tema del manejo. Lo que estamos viendo ahí es que si nosotros tomamos... Se cortó, me parece esto. Alguna pantalla, ¿no? Sí. Y los de atrás no van a ver. Falla una pantalla. Lo que tenemos que tener en cuenta es que todo material muerto en el agropiro tiene muy baja calidad, alto contenido de fibra, baja digestibilidad. Por ejemplo, si nosotros acá vemos un macollo típico de agropiro alargado, con sus dos hojitas expandidas y una hoja ya seca, vemos que mientras la digestibilidad de las hojas nuevas, digestibilidad in vitro, es muy alta, por arriba del 70%, la digestibilidad de la hoja seca es apenas alcanza lo que puede ser la paja de trigo. Entonces tengamos en cuenta eso para el manejo. Tratemos de que no haya mucho material muerto, o sea, usar eficientemente el pasto. ¿Qué expectativas podemos tener con el agropiro alargado? Bueno, el agropiro produce bien en primavera, algo en verano, pasa al estado reproductivo y muy poco en el otoño. En el invierno no produce nada. Acá tenemos el ejemplo científico, si ustedes quieren, comparando cebadilla, festuca y agropiro alargado. El agropiro es una especie que las hojas que van saliendo salen en forma muy lenta, ¿sí? Medido en términos de temperatura, y para que ustedes comparen, una cebadilla necesita poco más de 100 grados para emerger, mientras un agropiro necesita 350 grados. En este caso, si nosotros terminamos de pastorear o salimos de un lote recién pastoreado el 31 de mayo, en una cebadilla volvemos el 28 de junio y en el agropiro el 4 de septiembre, o sea, en la primavera. Esta es la razón simple y sencilla por la cual el agropiro no crece en invierno, ¿sí? Pasemos a otra situación ahora, en donde ya no hablamos de suelos, digamos, suelos ganaderos que no tienen uso agrícola, sino que nos vamos a suelos un poquitito mejores, donde se puede hacer una agricultura, básicamente soja, o algún sorgo, y son lo que se denomina normalmente suelos de clase de uso 4, ¿sí? Que pueden ser bajos, húmedos, no alcalinos. Sería el bajo dulce, y eventualmente en la zona nuestra, en esta zona también puede haber algunos lotes con problemas de erosión, ¿sí? Ahí también tenemos que ver si hay campo natural, qué calidad tiene ese campo natural. Donde hay campo natural bueno, no hay que tocarlo. A lo sumo habrá que manejarlo, a lo sumo habrá que fertilizarlo, ¿sí? Pero si uno tiene un buen pastomiel, tiene, bueno, voy a nombrar algunas especies técnicas, tiene pasto alambre, pasto vaqueta, raigrasa anual, trébol blanco natural, ojo, es muy difícil que se le pueda agregar algo que mejore todo eso. Ahora, si es un gramonal infernal que nos condiciona y nos baja condiciona, digo, en la época del año que da pasto, la cantidad y la calidad, bueno, ahí sí podemos pensar en alternativas. Que pueden ser algún tipo de verdeo o que puede ser alguna pastura perenne. En el caso de que sea alguna pastura perenne, tiene que ser sobre la base de festuca alta, es la gran especie nuestra, ayudada por alguna leguminosa. Ahora vamos a entrar un poquitito más en el tema de las leguminosas. ¿Qué es lo que uno ve cuando ve nuestras pasturas de festuca en la zona? Y cuando uno las compara con las pasturas que ve en Nueva Zelanda,
en Australia, en esos países que al fin y al cabo son competidores nuestros. Todo muy lindo, pero son competidores. Y uno ve que nuestras pasturas, sobre todo en pleno invierno, uno ve mucho suelo desnudo. Y si uno ve mucho suelo desnudo, hay algo que no estamos aprovechando bien, el recurso. Entonces hay que aumentar la densidad, la cobertura. De ahí viene la idea de la siembra cruzada, la siembra al sesgo, la siembra en 2 operaciones. ¿Sí? Es por esto, es porque hay que aumentar la cobertura. ¿Nos da mucho beneficio? Bueno, depende, pero es preferible tener una muy buena cobertura en invierno, aunque no produzca mucho la pastura, ¿sí?, que no tenerla. Esa es la cuestión. Las pasturas de festuca, digamos, uno veía antiguamente, y todavía lo ve en las banquinas, que la festuca se expande, ¿sí? Va ocupando cada vez más lugar. Sí, eso ocurre en las banquinas, o ocurría hace 30, 40 años atrás, cuando la carga era muy baja. Hoy en día eso no ocurre. No ocurre por la sencilla razón. Las plantas de festuca van tomando espacio a través de unos estolones cortos, que es lo que uno trata de mostrar ahí en una de las plantas de festuca, que a ustedes les queda a la izquierda, ¿sí? Ahora bien, cuando aumenta la carga y el animal come más seguido las plantas de festuca, ese mecanismo de dispersión natural no existe. Entonces, si eso no existe, tenemos que achicar las líneas o tenemos que cruzarlas. En 90 grados o al sesgo es lo mismo, ¿sí? Probablemente al sesgo sea más cómodo para el que va arriba del tractor. Pero hay que achicar. Y aparte hay otra cosa que es propia nuestra. La Argentina es siembra directa. Y las pasturas se siembran con las máquinas de la agricultura. Y si la agricultura usa a 17, sembramos pastura a 17. Si es a 20, a 20. Y si es a 21, a 21. O sea, no hay pastura no hay máquinas para pastura. Entonces, eso nos está obligando cada vez más a tratar de achicar los surcos. Ahí tienen dos fotos de pasturas sembradas, estas deben tener entre 3 y 4 años, y ustedes ven, hay una sembrada 32 centímetros y pastoreada cada poco menos de 2 meses. Se ven todavía las líneas de festuca, ¿sí? Y ahí ven otra, no sé si se va a ver mucho, pero bueno, sembrada a 16 centímetros en 2 pasadas y pastoreadas cada 4 semanas. Acá les quiero comentar algo. Si ustedes empiezan a leer y empiezan a recoger experiencias, y si es mejor sembrar una y una, las leguminosas todo en la hilera, o separado, o en forma cruzada o todas líneas, si sembrar a 17 o a 35, van a encontrar opiniones de todo tipo. ¿Por qué? Porque hay algo que tener en cuenta en todo esto, y no es solamente el distanciamiento de siembra para lograr mayor cobertura, es cómo se usa. Si uno la va a usar la pastura, eventualmente la va a dejar pasar y todo lo demás, miren, la distancia de siembra no tiene importancia. Ahora, si uno va a hacer un manejo ajustado, la va a tratar de usar en forma eficiente, intensiva, la va a comer una vez por mes por lo menos, o cuando tenga pasto la va a utilizar, ahí sí hay que sembrar lo más estrecho posible, ¿sí? Ese es el tema, es distancia entre siembra y utilización. Hay que juntar las dos cosas. Ahí sí nos cierran todos los planteos. Finalmente les quiero comentar algo acá. Igual que el agropiro, la festuca responde mucho a la fertilización nitrogenada, ¿sí? En forma lineal. Uno echa más nitrógeno y más responde. Entonces la pregunta es cuando uno consulta, digamos, ¿cuánto le echo a la festuca
o al pastizal para obtener más pasto. Y la pregunta es otra pregunta: ¿cuánto pasto necesita? Porque normalmente cuando uno fertiliza fin de invierno, que es también donde se hay que fertilizar acá, la respuesta es lineal. Son alrededor de 20 kilos de materia seca por kilo de nitrógeno. ¿Sí? Entonces, si uno echa 100 kilos de N, tiene 2.000 kilos de pasto; si echa 200 kilos, 4.000 kilos de pasto. Es esa la cuenta. ¿Sí? O sea que la fertilización tiene que estar acompañada necesariamente del uso de la pastura. Lo mismo que hoy les quiero comentar que para hacer 1 kilo de carne en una recría en festuca se necesitan 0,86 kilos de N. ¿Sí? Ahora les quiero comentar algo que es importante que les deje este mensaje antes de terminar. Habrán visto todos estos días una cantidad de trébol en las banquinas, todo florecido, muchísimo trébol blanco. El tema es que nosotros hemos hecho muchos experimentos tratando de comparar a qué equivale tener trébol en la pastura. Equivale en términos de forraje, de producción de carne, de carga, lo que ustedes quieran, a fertilizar con 100 kilos de N. ¿Sí? ¿Se entiende? 200 kilos de urea. Tener un moderado contenido de trébol en la pastura son 200 kilos de urea por año. Es un número. Ahí tienen en producción de carne, tienen la carga, pero lo que quiero que comparen es las dos hileras esas rosadas, las dos líneas rosadas, en donde ustedes ven la productividad. Ese es un promedio de 2 años. No puse el 2008-2009 porque fue una sequía atroz y realmente tuvimos valores muy bajos. Y ustedes fíjense, la carga, ¿sí?, tanto en kilo como en animales por hectárea, el aumento de peso y la producción de carne fue igual en una pastura fertilizada con 216 kilos de urea o que tenía trébol blanco. Y ese número nos da en cualquier tipo de experimento, desde los más sofisticados en donde uno mide con isótopos estables cuánto fija la leguminosa y cuánto le transfiere la gramínea, hasta experimentos de parcela, hasta producción de carne. Es así. Sin embargo, en un sondeo que hicimos en 9 de julio, Bolívar y Lobos, hace 2 o 3 años, donde medimos un montón de cosas y visitamos 140 pasturas, algunos de los visitados capaz que están acá, lo que vimos fue lo siguiente: las pasturas tenían a lo sumo un 10% de trébol blanco. Es la fila de abajo que ustedes ven ahí. El rango iba de 0 a 9,5 y un promedio de 2%. Es bajo, eso es bajo. Hay que tratar de aumentarlo un poco. ¿Y cómo se aumenta el trébol? El trébol, hay una cuestión que creo que en cualquier momento la vamos a derribar un poco, esa teoría, de que hay años que hay trébol blanco y hay años que no hay trébol blanco. Cuando hay mucha sequía, como en la de 2008-2009, nos quedamos sin trébol blanco, sin trébol, sin maíz, sin soja, ¿no? Pero el trébol se recuperó más rápido que los bolsillos de muchos de nosotros. O sea que al año siguiente volví a ver trébol blanco. O sea, tiene una capacidad, digamos, de volver a la pastura muy rápida. Pero acá hay una cuestión. ¿Saben lo que explicó el bajo contenido del trébol en las pasturas acá de la zona? El contenido de fósforo del suelo, ¿sí?, y el manejo, la carga. Aquellos suelos con bajo contenido de fósforo y con una carga baja o mal manejados, lotes con bajo contenido de fósforo o mal manejados, en general, independientemente de la lluvia, pues la lluvia fue más o menos parejo para todos,
tuvieron menos cantidad de leguminosas. ¿Sí? Es el manejo, y eso tiene que ver con la competencia contra la gramínea y todo eso. Y lo van a ver hoy a la tarde, cuando ustedes se vayan a su casa, miren en la ruta, miren dónde está el trébol, ahora se ve fácil porque está todo florecido y se ven las cabezuelas, y se van a dar cuenta que está donde el pastito está corto. ¿Sí? Donde está alto, ahí no van a ver absolutamente nada. Eso se los cuento como una cuestión práctica de cómo uno puede ver qué es lo que pasa con esta cuestión. Finalmente, con respecto a la festuca, lo mismo que dije con respecto al agropiro, tener en cuenta de tratar de mantener la pastura con la mayor calidad posible. Esto implica no dejar acumular material muerto, porque acumular material muerto uno lo puede ver desde el punto de vista que se le fue la calidad abajo de la pastura, porque se va la calidad abajo. Pero implica otra cosa también, que dejamos pasar tiempo innecesario. O sea, para que se acumule material muerto, necesariamente transcurrió más tiempo del que tenía que pasar. Y ese tiempo lo perdimos. Y ese tiempo implica menor acumulación neta de forraje. Voy a preguntar si tengo algún minuto más. ¿Estamos en tiempo? Bueno, esto es lo que les quería contar. Tenía algo más de pasturas de alfalfa, pero creo que por hoy creo que esos mensajes fueron suficientes. Les agradezco mucho la atención, realmente.